¿Cuál es la historia más perturbadora que has escuchado sobre una casa embrujada? Tengo una que te dejará con los pelos de punta. Esta historia ocurrió en un pequeño pueblo en los alrededores de Sao Paulo, donde una casa abandonada se convirtió en el centro de rumores y leyendas. La casa, que alguna vez fue un hogar acogedor, ahora se erguía imponente, cubierta de enredaderas y rodeada de un silencio inquietante. Durante años, nadie la había visto habitada, y los vecinos susurraban sobre la familia que había desaparecido sin dejar rastro. Los padres, 2 niños y una abuela, todos desaparecieron en una noche fatídica, y la casa se transformó en un verdadero enigma. Las ventanas rotas y las puertas chirriantes pronto se convirtieron en el escenario de historias fantásticas. Decían que, al caer la noche, sombras danzaban en las paredes, y risas infantiles podían ser escuchadas. La brisa nocturna traía consigo ecos de voces, que parecían llamar a quienes pasaban cerca. Para muchos, aquella era una casa maldita, y quien se atreviera a entrar en ella jamás volvería a ser el mismo. Fue entonces cuando mi amigo Lucas decidió aceptar un desafío planteado por sus amigos mayores. Debía pasar una noche dentro de la casa. Esa noche, armados con linternas y valor, se dirigieron al lugar. Lucas, lleno de bravura, saltó la pared y, con un trozo de madera, logró forzar una de las ventanas. Tan pronto como entró, un silencio sepulcral se apoderó de la escena. Los minutos se alargaban y, mientras sus amigos esperaban afuera, un grito ensordecedor resonó desde la casa. Un grito de desesperación que heló la sangre de todos. Intentaron entrar, pero la puerta estaba cerrada, como si una fuerza invisible la mantuviera trancada. Después de horas de espera, la policía fue llamada. Cuando finalmente lograron forzar la puerta, encontraron a Lucas en estado de shock en el suelo de la sala. Estaba pálido, con los ojos desorbitados y un temblor incontrolable. No había señales de lucha, pero algo en su expresión dejaba claro que había visto algo que no debía. Desde aquel día, Lucas no fue el mismo. Se alejó de todos, sus ojos llevaban un peso que nadie podía comprender. Lo que sucedió esa noche quedó grabado en su mente, como una cicatriz que nunca sanaría. La casa continuó siendo un misterio, y aquellos que conocían la historia de Lucas empezaron a evitarla. Para algunos, era solo un lugar de terror, pero para otros, era un recordatorio de lo que sucede cuando se desafía lo desconocido. La verdad es que hay cosas que no debemos explorar, y hay lugares que deben permanecer intactos. Si algún día te encuentras en un lugar que te cause escalofríos, recuerda, no todas las sombras son benignas, y algunas casas guardan secretos que deben permanecer enterrados. Buenas noches, oyentes. El tema de hoy es sobre casas embrujadas, lugares donde el mal se concentra y donde la actividad paranormal es una realidad. Me gustaría escuchar sus opiniones sobre estos lugares y las historias que circulan a su alrededor. Siéntanse libres de compartir sus experiencias, pues la noche apenas comienza. En la misma ciudad, otra historia comenzó a circular entre los vecinos, similar a la de Lucas, pero con un toque aún más siniestro. La casa de Doña Isabel, una anciana que había vivido sola en una casa de esquina durante décadas, era conocida por ser el hogar de extrañas ocurrencias. Los vecinos a menudo escuchaban risas infantiles proveniendo del interior, incluso cuando no había niños cerca. Algunas noches, luces parpadeaban sin explicación, y sombras se movían por las ventanas como si estuvieran bailando en una fiesta invisible. Cierta noche, un grupo de adolescentes decidió investigar la casa de Doña Isabel, atraídos por historias que parecían más cuentos de hadas que relatos de terror. Armados con valor y linternas, se acercaron a la casa. La puerta estaba entreabierta, como si los estuviera invitando a entrar. Al cruzar el umbral, sintieron un frío inexplicable, una brisa que parecía susurrar secretos de tiempos antiguos. Pero la curiosidad era más fuerte que el miedo, y avanzaron. Dentro, la casa estaba repleta de muebles cubiertos por sábanas blancas, como fantasmas que aguardaban el regreso de sus dueños. El olor a moho y madera envejecida llenaba el aire. Mientras exploraban, uno de los adolescentes, Pedro, encontró un viejo álbum de fotos cubierto de polvo en una mesa. Al hojeándolo, las risas se convirtieron en ecos, y las imágenes mostraban una familia feliz, pero había algo inquietante en sus miradas. Los rostros parecían vacíos, como si estuvieran atrapados entre dos mundos. De repente, una risa infantil resonó por la casa, seguida por el sonido de pasos ligeros. Los adolescentes se congelaron, la adrenalina pulsando en sus venas. Se miraron entre sí, incapaces de decidir si debían salir o explorar más. Pedro, tomado por la valentía,
decidió seguir el sonido, mientras los demás dudaban, pero finalmente lo acompañaron. Siguieron los pasos hasta el pasillo, donde la luz de la linterna reveló la silueta de una niña. Ella estaba de espaldas, mirando hacia una puerta al final del pasillo. «Hola. ¿Estás perdida?» Pedro intentó llamar, pero la niña no respondió. De hecho, parecía no moverse, como si estuviera atrapada en un momento en el tiempo. Cuando Pedro se acercó, la niña se giró lentamente. Su rostro estaba pálido y sus ojos, vacíos, reflejaban una profunda tristeza. Un grito agudo resonó por la casa, y la figura desapareció en un instante, como un humo que se disipa al viento. Los adolescentes corrieron, aterrorizados, hacia la salida. Al cruzar la puerta, notaron que la noche estaba más oscura que antes, y el aire estaba cargado de una tensión palpable. Cuando finalmente llegaron a la seguridad de la calle, se dieron cuenta de que la casa estaba iluminada como nunca. Luces parpadeaban en las ventanas y risas infantiles resonaban desde dentro, pero ahora no era más que una advertencia. Después de esa noche, los adolescentes nunca más fueron vistos de la misma manera. Cada uno de ellos llevaba la marca de esa experiencia, un peso que los seguía como sombras. Algunos se alejaron unos de otros, incapaces de compartir el dolor de lo que habían vivido. Los rumores sobre la casa de Doña Isabel crecieron, y pronto la casa se convirtió en un ícono de terror en el pueblo, un lugar que nadie se atrevería a visitar. Y así, el pueblo continuó su rutina, pero las historias de sus casas embrujadas nunca dejaron de resonar. La gente aprendió a respetar lo desconocido, a entender que algunas casas guardan secretos que pueden ser más que simples leyendas. La curiosidad, a menudo, puede llevarnos a lugares oscuros, donde lo que encontramos puede marcarnos para siempre. Por lo tanto, si te encuentras con una casa que parece estar viva, recuerda, algunas puertas nunca deben abrirse. Buenas noches, oyentes. A lo largo de las historias que compartimos, espero que hayan sentido la intensidad de enfrentar lo desconocido. No olviden que, a veces, lo que acecha en las sombras puede ser más real de lo que imaginamos. Si tienes tus propias historias sobre lugares embrujados o experiencias inexplicables, estaré encantado de escucharlas. La noche aún es joven, y el misterio nos espera. En la pequeña ciudad de São Miguel, había un camino conocido como la calle de los susurros. Los mayores siempre advertían a los jóvenes que no caminaran por allí de noche, pues decían que aquellos que se aventuraran podrían escuchar voces que susurraban sus nombres. El camino, rodeado de árboles altos y densos, parecía tener vida propia, y muchos creían que era un portal hacia lo desconocido. Cierta noche, un grupo de amigos decidió que era hora de desafiar la leyenda. Eran jóvenes, llenos de valentía y escépticos respecto a las historias de fantasmas. Armados con linternas y risas, entraron en el camino al anochecer, desestimando las advertencias de los mayores. A medida que caminaban, la atmósfera cambió. El aire se volvió más denso y un frío inexplicable comenzó a envolverlos. Después de unos minutos, comenzaron a escuchar susurros. Al principio, pensaron que eran solo los sonidos de la naturaleza, pero pronto se dieron cuenta de que las voces parecían llamarlos, murmurando sus nombres en un tono suave y seductor. «Carlos, Ana, ven a jugar». Los amigos intercambiaron miradas nerviosas, pero la curiosidad los impulsó a continuar. Al llegar a una curva en el camino, uno de ellos, Carlos, vio una figura a lo lejos. Era una mujer, vestida de blanco, con largos cabellos negros que le cubrían el rostro. Parecía estar esperándolos. Carlos, atraído por la visión, dio un paso adelante, mientras los otros dudaban, aterrados. «Ella nos está llamando», dijo él, pero su voz temblaba de miedo. Cuando Carlos se aproximó, la mujer levantó la cabeza, revelando un rostro pálido y ojos vacíos, como si no hubiera vida en ellos. «Ven, Carlos, tengo algo para mostrarte», susurró ella, y su voz parecía resonar en su mente. Sintió una fuerza irresistible tirando de él hacia su dirección, mientras sus amigos gritaban y trataban de sostenerlo, pero era como si una barrera invisible los separara. En ese momento, los susurros aumentaron, formando un coro ensordecedor. «Carlos, ven. No tengas miedo». El joven luchó contra el impulso de acercarse, pero algo dentro de él deseaba responder al llamado. Finalmente, se dio cuenta de que la mujer no era lo que parecía. En un acto de desesperación, se dio la vuelta y corrió de regreso hacia sus amigos, quienes lo arrastraron lejos de la figura. Tan pronto como dejaron la curva, los susurros cesaron abruptamente, y un profundo silencio se apoderó del camino.
Exhaustos y aterrados, los amigos corrieron de regreso a la ciudad, sin mirar atrás. En la seguridad de sus casas, intentaron racionalizar lo que había sucedido, pero la sensación de que algo los había seguido persistía. En los días siguientes, Carlos no podía descansar. Soñaba con la mujer de blanco, y en cada sueño, ella susurraba su nombre, implorando que regresara. La presión psicológica se volvió insoportable, y comenzó a reportar visiones de ella en lugares inesperados. Sus amigos, inicialmente escépticos, comenzaron a preocuparse por la salud mental de Carlos, que parecía estar perdiéndose. Desesperados, buscaron a un anciano de la ciudad, un hombre que conocía las leyendas y los misterios de la región. Al escuchar la historia de Carlos, él confirmó lo que todos temían. La mujer de la calle de los susurros era una entidad que atraía a jóvenes a su trampa, alimentándose de sus energías vitales. La única manera de romper el hechizo era confrontar a la entidad y liberar el alma atrapada de ella. Esa noche, el grupo decidió regresar al camino, armados con la determinación de salvar a Carlos. Cuando llegaron a la curva, la atmósfera estaba pesada, y los susurros comenzaron nuevamente, más altos e insistentes. «Carlos, ven a mí». La figura apareció de nuevo, más cerca, más amenazante. Los amigos formaron un círculo alrededor de Carlos, y juntos comenzaron a gritar el nombre de la mujer, exigiendo que los dejara en paz. Con la fuerza de la unión, desafiaron a la entidad. La mujer comenzó a contorsionarse y gritar, las voces se convirtieron en gritos de desesperación. En un momento de intensa luz y oscuridad, ella desapareció, dejando solo un profundo silencio. Carlos, finalmente libre del peso que lo oprimía, cayó al suelo, exhausto, pero aliviado. Regresaron a casa, sabiendo que habían enfrentado y vencido algo terrible, pero también conscientes de que la calle de los susurros aún guardaba secretos que no debían ser desvelados. Buenas noches, oyentes. Espero que hayan sentido la tensión y el valor que pueden surgir en momentos de desesperación. Recuerden que algunas leyendas tienen raíces profundas en la realidad, y siempre es bueno respetar lo que no comprendemos. Si tienen sus propias historias sobre encuentros con lo sobrenatural, compártanlas. La noche aún es larga, y las sombras siempre están al acecho. En la pequeña ciudad de Candellas, había una casa antigua que todos conocían como la Casa Vieja. Situada al final de una calle desierta, la estructura de madera estaba en ruinas, con ventanas rotas y un techo que amenazaba con derrumbarse. Nadie se atrevía a acercarse, pues la casa estaba rodeada de historias de apariciones y fenómenos inexplicables. Decían que, por la noche, gritos y lamentos resonaban desde su interior, y que aquellos que escuchaban esos sonidos jamás eran los mismos. Cierta vez, un joven llamado Rafael decidió investigar la casa. Siempre había estado fascinado por historias de terror y creía que podría desmitificar la leyenda que rodeaba el lugar. En una noche de luna llena, se armó con una linterna y entró en la casa, decidido a explorar cada rincón. Tan pronto como cruzó la puerta, un frío cortante lo envolvió, y un olor a moho y decadencia invadió el ambiente. Las paredes estaban cubiertas de moho, y el suelo crujía bajo sus pies. Rafael comenzó su exploración, caminando lentamente por los cuartos polvorientos, iluminando los rincones oscuros con la luz de la linterna. Al entrar en la sala de estar, notó una antigua mecedora en el centro de la habitación, que se movía suavemente, como si alguien estuviera sentado en ella. Rafael tragó saliva, pero su curiosidad era mayor que el miedo. Se acercó a la silla, pero en el momento en que extendió la mano para tocarla, un susurro helado recorrió su cuerpo. «¿Sal? ¿No te quedes aquí?» Él dudó, pero decidió ignorar la advertencia y continuó explorando. En el piso de arriba, encontró una habitación con un espejo cubierto de polvo. Al mirarse en él, Rafael tuvo la sensación de que algo estaba detrás de él. Se volvió rápidamente, pero no había nadie. Con el corazón acelerado, decidió que era hora de irse, pero al intentar salir, la puerta se cerró de golpe. Desesperado, intentó abrir la puerta, pero estaba trabada. El susurro regresó, más intenso e insistente: «No deberías estar aquí». Rafael sintió que la temperatura caía aún más, y la atmósfera se volvía opresiva. Recordó una historia que había escuchado sobre un espíritu que habitaba la casa, una mujer que había muerto trágicamente y que ahora se vengaba de los intrusos. Pronto, vio una sombra moverse por el pasillo. El pánico se apoderó de él, y comenzó a gritar. La sombra se materializó en una figura femenina, con cabellos enmarañados y un vestido blanco rasgado. Ella miró a Rafael con ojos vacíos,
llenos de dolor y rabia. ¿Por qué viniste aquí?, preguntó, su voz resonando como un lamento. Rafael, paralizado por el miedo, logró murmurar que no quería hacerle daño. Solo quería entender la leyenda. La mujer comenzó a acercarse, y él sintió que el aire a su alrededor se volvía pesado. ¿No entiendes? Estoy atrapada aquí. Nadie escucha mi clamor. Por favor, ayúdame a escapar. Una ola de empatía invadió a Rafael. No había esperado que la entidad fuera un alma perdida, clamando por liberación. ¿Cómo puedo ayudarte?, preguntó, recuperando lentamente la valentía. La mujer explicó que necesitaba que alguien la ayudara a encontrar paz, revelando lo que había sucedido en su vida. Rafael recordó una leyenda sobre un tesoro escondido en la casa, que podría ser la clave para liberar su alma. Le pidió que lo guiara, y la mujer señaló un rincón oscuro de la habitación. Con la linterna, comenzó a cavar entre los escombros y, para su sorpresa, encontró una pequeña caja de madera cubierta de polvo. Al abrir la caja, encontró cartas y objetos personales que pertenecían a la mujer. Al sostenerlos, sintió una ola de tristeza y dolor. Comprendió que la mujer había sido víctima de una traición y que sus seres queridos nunca habían reconocido su sufrimiento. Decidió leer las cartas en voz alta, compartiendo su historia con la casa. Tan pronto como las palabras salieron de sus labios, un viento helado recorrió el ambiente. La figura de la mujer comenzó a desvanecerse, sus ojos ahora llenos de gratitud. Gracias, ahora puedo descansar, susurró antes de desaparecer en una suave luz. La puerta se abrió lentamente, y Rafael salió de la casa, sintiéndose ligero, como si un peso hubiera sido levantado de sus hombros. Sabía que la casa vieja ahora estaba libre del dolor que la atormentaba. Desde ese día, los susurros cesaron, y la casa se convirtió en un lugar de paz. Buenas noches, oyentes. Espero que hayan sentido la intensidad de esta historia sobre redención y liberación. A veces, lo que necesitamos hacer es escuchar y comprender las historias que están atrapadas en las paredes del pasado. Si tienes tus propias experiencias sobre casas embrujadas o almas perdidas, compártelas con nosotros. La noche aún es joven, y muchas historias esperan ser contadas.